Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de su podcast Agenda de Extinción Arcade. Y bueno, en esta tarde de hoy quiero saludar antes que nada a mis compañeritos aquí presentes. Señor Cimerio Carlos Moreno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señor Cenozoico Diego Reyes, buenas tardes, ¿cómo va todo? El filólogo cenozoico. Muy bien, sí señor, muchas gracias. Y también aquí a mi otro lado le doy un saludo prehistórico al arquitecto Alejandro Pinillos. Señor arquitecto, ¿cómo me le va? ¿Me está diciendo viejo? Quizás sí. Pues sí, míreme las escamas. Míreme las Véame, escamas. véame estas garras. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué felicidad de estar con ustedes compartiendo este espacio frente a las recreativas o maquinitas y con el que para mí es el mejor juego que se pasara por estas máquinas que tantas tardes de Uy, diversión nos palabras dieron. mayores, palabras mayores. No sé si el amigo Cimerio comparta la misma idea de que este es el mejor juego de maquinitas que hay, sobre todo por su afición a los dinosaurios. Pues, pues voy a decir yo, pues tenemos Cadillacs y dinosaurios, ¿qué más le puede pedir a la vida? Y bueno, pues sí, como podemos ver, como pueden ver ustedes en pantalla, estamos aquí viendo el intro de este juego legendario, Cadillacs and Dinosaurs, en su nombre original, pues que parte obviamente de la serie de cómics del mismo nombre, ¿no? O se llamaba Cenozoic Tales, el cómic. Sí, señor, Así es. Cenozoic Tales. Cenozoic Tales, sí, exactamente. Cómic del señor Schultz, Michael, si no estoy mal. Mark. Mark. Ah, sí, ahí podemos ver precisamente el nombre del creador de esta historia. Esta, pues creo que ya vimos hace un ratico la empresa que creó este juego y lo distribuyó, pues la grandiosísima y pues inigualable Capcom. Un juego del 92 en Japón salió en el año 92, llegó a nuestro, bueno, pues en el mundo fue distribuido en el año 93, pero creo que a nosotros nos llegó perfectamente como 2 años después, inclusive tres. Sí, yo recuerdo tipo como 94, 95 ya el ver este arcade o esta maquinita, como solíamos decirle, en diferentes lugares, pues como ya lo hemos mencionado, había maquinitas en las misceláneas, en las farmacias, e inclusive hasta en panerías, yo puedo decir que jugué esto. Y pues bueno, acá obviamente seguimos viendo cosas del gameplay. Es un juego del tipo beat 'em up o bueno, yo contra el barrio o peguémosles a todos como queramos llamarlo. ¿Mm? Y pues bueno, antes que nada, pues quisiera saber por parte aquí de mis compañeros, los expertos coleccionistas de cómics, que pueden contarme sobre el cómic original del cual parte esta historia. Bueno, pues precisamente, sí, se llama Xenozoic Tales. Es un nombre un poco estrambótico, pero el buen Mark Schultz en el cómic hace una introducción y casi que en la primera página, casi que nos sitúa temporalmente, diciéndonos, como mostrándonos cuáles son las épocas prehistóricas con las que teníamos. Pero lo curioso es que a pesar de su nombre, este cómic está ambientado en el siglo XXVI. Y ustedes se preguntarán por qué tenemos como dinosaurios, pero estamos en el futuro. Y es que este cómic tiene pues un argumento que hace una especie de crítica como naturalista. Y es que en esencia el Lord dice que a raíz de todo el desenfreno que tuvo el ser humano, toda la contaminación y todo el descontrol que hubo, se generó un gran evento llamado el Gran Cataclismo, que desencadenó en desastres naturales. A raíz de la contaminación hubo pues inundaciones, hubo, mejor dicho, la tierra se fue al carajo. Y pues realmente lo que sucedió es que la humanidad decidió pues vivir bajo la tierra, como construir ciudades subterráneas
Y pues esa era como su forma de convivencia. Ya después nos enteramos que siglos después, gracias a eso, y me parece bonito porque es una especie de paralelo con la pandemia que vivimos aquí hace un año, gracias a que la humanidad se contuvo, entonces la naturaleza empezó a resurgir, entre ellos los dinosaurios. No nos lo explican mucho, pero es un argumento interesante y finalmente el ser humano empieza a volver a convivir en la superficie, más o menos como esa combinación entre lo salvaje, pero como con esa tecnología, pues no una tecnología de punta, pero sí la tecnología, digámosle que la contemporánea de esa época, que era finales de los 80. Específicamente este cómic solo tuvo 14 entregas, eh, pues diremos que es muy poco, pero ese run se desempeñó entre los años 87 y 96, dado que no salió en una de las grandes empresas comiqueras como Marvel, DC o Image. Este se publicó en la Kitchen Sink Press, que pues yo no sé ustedes, pero es la única vez que la he escuchado nombrar. Sin embargo, es un cómic que tiene una muy buena calidad, pues Mark Schultz ya en ese momento traía un renombre impresionante. Creo que no es la primera vez que lo mencionamos. Incluso cuando estuvimos hablando del épico Conan, él por ahí se pasaba por esas páginas. Y este es un cómic, pues ilustrado en blanco y negro, pero pues eso no le demerita la gran calidad que tiene tanto en el guión como en el arte. Finalmente, ¿qué pasó con este cómic? Pues tuvo una muy buena aceptación, incluso llegó a ganar cuatro premios Harvey y tres premios Eisner en diferentes categorías. Lo ganó en arte, lo ganó, algunas ediciones como de este cómic tuvieron muy buena aceptación como historias cortas, como que tenía como que subarcos, y incluso como entintador también ganó premios. Eso no se le puede demeritar al buen Márquez. Finalmente, pues el cómic se canceló. En algunos momentos hubo como negociaciones para hacer continuaciones. Incluso en algún momento Marvel y, si no estoy mal, Dark Horse tuvieron la oportunidad de hacer pues relanzamientos, reimpresiones, como con nuevas portadas, etcétera, pero no se logró continuar y pues ya de ahí en adelante nos aparecieron algunas adaptaciones como con diferente recepción en el público. Vea pues, qué interesante eso. Hay que recordar que, pues bueno, este no fue el único videojuego que salió, hay otro videojuego del cual hablaremos más adelante y pues tampoco hay que olvidar que hubo una serie de televisión, una serie animada de 1994, si no estoy mal, también basada pues precisamente en la historia del señor Schultz. Bueno, ¿les parece bien si iniciamos? Entonces, ¿quién va a invitar hoy monedita? ¿Quién va a sacar los ahorritos? Romper el marranito que ya van por ahí. Bueno, yo voy a Pues iniciar entonces. sí, yo estoy que me juego, entonces por favor no me dejen por fuera de esta partida. Bueno, Bueno, lo entonces único que acá yo les viene. digo es que ya saben, el que pierde rota control. Y por favor, mijín, esta vez no coma y juegue al tiempo. Esos controles de la vez pasada quedaron asquerosos. Bueno, vemos los Sí, cuatro Doritos personajes y jugables. videojuegos no es lo mejor. Bueno, vemos los cuatro personajes jugables, ya hablaremos de ellos en un segundo porque pues están los dos principales al lado izquierdo, Jack y Hannah, y al lado derecho tenemos como los compinches de ellos, los sidekicks, que son Mustafa y Mes. Bueno, estoy jugando con Hannah y pues bueno, podemos ver acá, ya Capcom tenía la facultad de hacer un juego para tres personas, pues infortunadamente los ahorros no alcanzaron para que estuviéramos jugando los tres ahorita, igual nos vamos a estar rotando los controles. Vemos aquí, obviamente, ya que tuvimos el programa anteriormente de Punisher, que es un juego que vino después de este sería como un predecesor. Pues bueno, antes que nada, ya a estas instancias, Capcom ya había sacado hace unos años su primer gran beat 'em up, que es Final Fight. Eso fue en el 89. Después de eso, pues tuvo la experiencia de sacar Captain Commando.
en el 91. Esos fueron como los dos grandes predecesores a este juego y pues toma muchos elementos de todos ellos, pues obviamente podemos ver el manejo de las armas, que ahorita el señor Meso Bradovich está armado con un revólver, ya creo que hubo el uso de una shotgun por ahí o una metralleta, bueno. ¿Qué más podemos decir de este juego así rápidamente? Bueno, obviamente cada personaje tiene sus habilidades en particular. Estoy jugando con Hannah, que es ¿qué? El componente femenino, sí, que nunca hace falta en este tipo de juegos. Que tiene, pues es como la más veloz de todos y tiene mejor uso de los ítems que van saliendo. Y tenemos a Mes también en pantalla, que es el jugador como el de la fuerza bruta, ¿no? Se mueve un poquito lento, pero pues a la vez da los golpes más certeros, más complicados. Y vemos precisamente el primer dinosaurio. El primer dinosaurio aquí. Ay, pobrecito, cómo me lo tratan, pero pues bueno, ya miraremos qué es. Señor Moreno, ¿qué podemos decir de este dinosaurio que vemos en pantalla? Bueno, hay varios casos curiosos, porque si bien en los sprites del juego está descrito como un raptor, que de hecho sí es un raptor, en algunas partes es nombrado como un velociraptor y no es un velociraptor. De hecho, está más emparentado según el tamaño con lo que sería un Utahraptor, que son más o menos los mismos dinosaurios que aparecen en Jurassic Park. Obviamente en esta época pues la paleontología es una ciencia que ha avanzado muchísimo durante los años y de hecho tenemos un reptil como tal, inclusive es de color verde. Entonces algo que la ciencia ha avanzado muchísimo es que si bien en alguna época predecir el color de los dinosaurios era casi imposible, recientemente se han encontrado estructuras microscópicas llamadas melamnosomas, que son organelos en donde se almacena el pigmento. Estas estructuras se han fosilizado y se han logrado rastrear en algunos fósiles. Entonces es curioso que algunos dinosaurios, algunos colores se han logrado identificar. Señor. Me aterrizaba que me pegaran, me embarazaron de un putazo. Perdón. Uy, señor. Señor, pero por favor. Ya empezamos con las cosas de las entrañas. Eso trae Disculpe, la nueva licenciado. temporada de este podcast. Prosiga, mijín, qué pena. Ahí la interrupción. No, rápidamente lo que iba a decir es que hace poquito el señor Diego Reyes me hizo una pregunta muy interesante en la cual me decía, oiga, vemos aquí dinosaurios que pasan de color verde a naranja, ¿de qué color eran los dinosaurios? Entonces, si bien no se han logrado encontrar melanosomas de color verde, porque es un color que es difícil que se fosilice, se han encontrado muchísimos rastros de dinosaurios de color naranja. Arquitecto. Bueno, yo Como quiero. este que vemos en pantalla, de hecho. Ahí yo tengo una pequeña acotación y es que en el lore de este juego sí tenemos estos dinosaurios reconocibles, pero esa necesidad que tienen los desarrolladores de ponerle un nombre a todo, a todos los personajes y a todo. Entonces, por más de que tenemos especies de dinosaurios, ellos tienen un nombre dentro de este lore. Así uno les diga, por ejemplo, a los que están apareciendo los guerrillos, ¿no? Pero bueno. Exacto. ¿Vamos a dejar de despertar al dinosaurio? Dejémosle que se dé una vueltica. Bueno, listo. Ah, ya no lo dejé. Señor Cimerio, ¿usted Bueno. tenía algo más que decir acerca de este dinosaurio o les cuento algo del lore de esta historia? No, pues adelante, si quiere, en los sprites se menciona que este es un T-Rex, aunque claramente por dimensiones, por proporciones, no es un T-Rex, estaría más emparentado con el Laurosaurus, pero pues nada, adelante, compañero. Míremelo Bueno. como duerme. No, quería comentarles, si se fijaron en el Stage 1, en el anterior nivel, nosotros estábamos como en los rascacielos de unos edificios y en el fondo se veía con un hermoso efecto parallax, como la ciudad inundada. En los cómics nos cuentan que esa es Nueva York, que se inundó y pues finalmente le llaman la ciudad bajo el mar, creo, la ciudad en el mar. Y pues en el lore, ¿qué es lo que vimos? En esa primera historia nos estamos enfrentando
como a estas personas, ustedes se preguntarán quiénes son los villanos, y lo que sucede es cuál es el conflicto de nuestros protagonistas, que ellos están pues a favor de que haya una sana convivencia entre los humanos y los dinosaurios, pero pues todos estos malhechores lo que quieren es sacar provecho de los dinosaurios. Inicialmente, eh, no es que sea como en los picapiedra que los usen como elementos de uso cotidiano, sino que quieren experimentar con ellos. Más adelante en la historia nos enteraremos de que esos experimentos son científicos y pues va a generar resultados bastante rimbombantes. Entonces, en este momento, nuestros personajes lo que están haciendo es investigando y tratando de llegar al meollo del asunto. Por eso, al final del primer stage, con el mini boss, él nos dice, oiga, cuidado porque donde ustedes se metan en la selva, se van a encontrar con el carnicero. Yo de ustedes no me metería allá. ¿Y qué estamos haciendo? Metiéndonos en lo más profundo de la selva. En el meollo del asunto. Ahí en el fondo acabamos de ver un hadrosaurio, que era conocido como el dinosaurio pico de pato. Allá en el fondo lo vimos comiendo, comiendo plantas en el este. Oiga, tengo un dato curioso antes de avanzar en este. Acabamos de ver un estegosaurio. ¿Sabían ustedes que nosotros en la línea de tiempo, digamos si fuera una línea horizontal, bueno, el tiempo es horizontal, estamos más cerca de haber convivido con el tiranosaurio que el tiranosaurio de haber convivido con el estegosaurio? Ok, wow. ¡Wow! Por Dios, o sea, El estegosaurio vivió hace 155 millones de años en el Jurásico, perdón. Y de hecho, el tiranosaurio no es del Jurásico. Estoy aquí Jurassiceando. El tiranosaurio vivió hace 66 millones de años en el Cretácico. Entonces hay 90 millones de años de diferencia entre un dinosaurio y el otro. Entonces, entre el estegosaurio y el T-Rex hay 85 millones de años y entre los T-Rex y los humanos hay 66 millones de años. vea pues, qué vaina tan interesante. Uno creería que todos datan de la misma época y no es así. Claro que acá pues sí, en esta historia todos están ahí presentes y obviamente ya veremos más especies aquí. Lástima ese estegosaurio, creo que es el único estegosaurio que aparece pero ya estaba hecho trizas por este señor jefe, Butcher, el carnicero precisamente que mencionaba el señor Alejandro Pinillos. Bueno, ahora estamos jugando con Jack Terran, que es el protagonista principal de la historia, pues el esposo de Hannah, precisamente con la que yo estaba jugando ahorita. Este es el personaje más balanceado de todos. Y mi amigo Cimerio, no, perdón, mi amigo Alejandro Pinillos, el arquitecto, está jugando con Mustafa Cairo, que es el personaje más veloz de todos y el de mejor alcance, ¿no? De hecho, recuerdo mucho que era el personaje más pedido cuando se veía pues a otra gente jugar, entonces eso hasta se peleaban por él, ¿sí? Había apuestas, se jugaba a la suerte para ver quién jugaba con este personaje, era como el favorito de todos, no sé si sea por su pinta, por su gorra o por su especial, que es una reminiscencia, básicamente una copia, una burda, no, una burda copia tampoco. ¿De qué? De lo que es el Tatsumaki Senpukyaku de Street Fighter, ¿no? Y también, pues obviamente, así mismo como acabé de mencionar la especial de Mustafa, pues cada uno también tiene su movimiento que le permite salir de aprietos. Movimiento que en este típico juego beat'em up, cuando funciona, o sea, cuando se le pega a alguien, le quita a uno algo de su salud, de su sangre, como diríamos comúnmente, ¿no? Acá estamos viendo mi movimiento especial, que es ese gancho, ¿sí? Pero no lo voy a hacer más porque me quedo sin nada. Bueno, ¿quién va a manejar? Yo tengo licencia de conducción, no sé Hágale, maneje. qué hay por ahí. Maneje. Entonces ahora vemos el siguiente componente que es el Cadillac legendario de Jack aquí en esta historia, ¿no? Y de por sí, por la palabra Cadillac, por la palabra, bueno, Cadillac, que es un derecho muy reservado de la compañía General Motors, es que este juego se quedó
precisamente en su versión original, en la versión de las maquinitas, y no hemos encontrado ningún port, ninguna versión pues más moderna, porque pues los derechos de la palabra Cadillac son extremadamente caros, muy costosísimos, y pues bueno, por eso es que hay que recurrir a estas formas de juego. Eh, y pues bueno, aquí estamos dándole, ay Dios mío, dándole en forma, ¿no? Bueno, ¿qué más aquí podemos ver? Algo que sí, que siempre caracteriza este juego. Precisamente, Ah, bueno, perdón, señor Alejandro. no, sí, usted tiene razón y tal vez es una información complementaria de lo que les contaba. Este es un cómic que no se siguió publicando ni tuvo otros volúmenes por el tema de los derechos de Cadillac y la General Motors, que pues básicamente era el dueño del balón y no lo quiso prestar más. Sí, es una lástima eso, si no, pues yo creo que este juego sería Y, más y, memorable. y, y es la misma razón por la que el juego tampoco se ha republicado. Ujú. No llegó a consolas de sobremesa ni ha tenido relanzamientos. Ajá, correcto. Aquí algo que veíamos en una pequeña animación entre el segundo stage y el tercero es que aparece este motociclista diciendo, oiga, esta gente está ocupada ya en el pantano, vamos a caerle al taller de Jack. Hay que tener en cuenta que en este caso los dos personajes con los que estamos jugando son mecánicos, aunque dicen que Jack es mitad mecánico, mitad chamán, muy chistoso, pero él es uno de los mecánicos que tiene, pues maneja su Cadillac, pero que a raíz del cataclismo y todo lo que sucedió, ya no contamos con la posibilidad de el refinamiento del petróleo, sino que el combustible de los vehículos básicamente es con el abono que generan el abono orgánico que generan los animales. Y pues ya finalmente en esta nueva cinemática, los malhechores dijeron, bueno, esta gente sigue ocupada, vamos a llegar al taller de esta gente para darles donde más le duele. Sí, precisamente Entonces estamos llegando a la casa. qué pena la interrupción, que me gusta mucho y usted lo mencionó, es como la importancia que se les da a los dinosaurios aquí, ¿sí? Y es que, pues, por ejemplo, uno ve cómo acá vamos pegándoles a todos los enemigos, acá ya vemos, empezamos a ver el primer caso de reciclaje, el primer jefe, ya está apareciendo de nuevo, pues con otro nombre y con otros colorcitos presentes. Y pues, bueno, podemos ver que yo siempre me he preguntado lo que decíamos de lo de los nombres y todo, uno tenía sus apodos para cada uno de los enemigos, ¿sí? Es porque, por ejemplo, tenemos este que se llama Driver, ¿no? Walter, ahí como podemos ver en la parte superior de la pantalla. Y pues, obviamente, también tenemos lo que eran los chavitos que llamamos por ahí, que creo que bueno, no aparece. Ah, bueno, ahí aparecieron en las fotos, en las motos, ¿no? Por el gorrito, ¿no? Están los guerrillos, que creo que ahí vemos otro ejemplo del guerrillo, que son estos señores con rifles y con esas ruanas o ponchos más bien, por decirlo de otra manera, como más adecuada, no sé, ¿m? O más estándar, por decirlo de otra forma. Y pues bueno, no faltan ahorita, bueno, acá están los de estatura, los de estatura bajita. Y creo que pues ya hemos visto los típicos, bueno, acá están los clásicos de los cuchillos, que son bien esbeltos, y los gordos, ¿no? Los del sobrepeso, que a veces tienden a ser los enemigos más fastidiosos de cualquier beat 'em up, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Otras cosas que se implementaron en este juego y pues que después otros, como el de Punisher, empezaron a implementar es el uso de armas de fuego, porque pues en los clásicos beat 'em ups, los que ya mencioné hace un rato, Final Fight y Captain Commando, pues ya se pudieron utilizar armas cuerpo a cuerpo, como cuchillos, botellas, tubos. Eso también se puede hacer acá, pero acá ya tenemos la inclusión de armas que inclusive podemos ir recargando y que pues bueno, obviamente para su época
pues causaron tanto sensación como pues también oposición, ¿no? Por parte de ¿qué? Pues de los padres de familia y de, bueno, otras personas que se aprovechaban de esto como para excusar otras cosas como la ultraviolencia y demás, ¿no? Vemos acá también que los personajes tienen un buen tamaño y es un pixel art que no ha envejecido para nada mal, ¿no? Tenemos estas pequeñas animaciones de los personajes y tenemos acá el jefe más difícil de todos, a mi parecer, ¿no? Ah, señor Moreno, ¿cómo usted recuerda jugar este juego en su época? Bueno, realmente yo lo vine a jugar ya de adulto porque como ya hablamos en otro especial pasado, realmente no estaba bien visto en nuestra época que los niños jugaran maquinitas, así fuera en la droguería o algo así. Hemos escuchado historias de otros países en donde estaban los salones de arcade, en donde fumaban, tomaban, de hecho estaban al lado de las mesas de billar. Realmente aquí, o por lo menos en mi entorno, nunca vi eso. Siempre era como una, dos, tres máquinas aisladas en centros como misceláneas, farmacias, etcétera. Entonces, de vez en cuando era echarle una monedita a un arcade y jugar un poquito. Pero de hecho, como les comenté anteriormente, tuve la oportunidad de ver el arcade original de esta consola en algún momento. Y pues ahí sí fue en un salón de arcade. Y pues realmente la experiencia de jugar esto de A4 es increíble. De A3 creo que se puede máximo, ¿cierto? Sí, 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 ese es el número máximo que permite. De A3, perdón. Sí. De A3 personas. Entonces nada, un juego divertido, sprites gigantes, una máquina hermosa. Y pues nada, Cadillacs y Dinosaurios, uno de los mejores beaten ups de la historia. Señor Alejandro, ¿usted se acuerda la última vez que jugamos juntos en su versión así plena en maquinita este juego? En maquinita, ¿cuándo fue? Juepucha. Es un evento canónico que necesito rememorar. Es que sí, eso ya fue nosotros estando en la universidad, o sea, ya la década de los 2000, que yo recuerdo que iba caminando por el barrio donde vivía pues con mi familia y cuando veo esta máquina, yo no sé quién se le ocurrió en una tienda como cualquier otra, quién se le ocurrió ponerla y lo primero que yo hice fue avisarle al señor aquí Alejandro Pinillos como que, oiga, pusieron una maquinita de Cadillacs y dinosaurios, tenemos que ir a hacerle justicia. Ay, Dios mío, me mordió el dinosaurio. Bueno, creo que este es el tablero donde más aparecen y acá ya tenemos el primer pteranodonte, supongo, señor Moreno. Pterosaurio. De hecho, es curioso porque pues yo creo que ya es del común sabido que los pterosaurios no eran dinosaurios, eran reptiles alados, que si bien compartieron la época de los dinosaurios, no eran dinosaurios. Déjelo despertar. Proceden de un antepasado en común, señor. No, está Dejémoslo, diciéndole, dejémoslo. déjelo, Mire, eso. mire, mire. ¡Ay! Ay, Dios mío. Proceden de un antepasado en común, pero no son dinosaurios. Y lo que les dije, esto no es un tiranosaurio tampoco, tiene los brazos gigantescos. Y pues es de un tamaño grande, pero no es tan grande. Si ustedes se fijan arriba, aparece el nombre. Shivat. Lo que les decía hace unos minutos. Bueno, entonces, volviendo a la historia, recuerdo que para esa época, pues bueno, teníamos ya medios, más medios que los que teníamos en nuestra infancia, entonces llegamos a meterle muchos créditos, muchas moneditas a la máquina. Yo creo que como con unas 10, creo, 10 moneditas, que pues obviamente en el conocimiento común es el quarter, como el cuarto de dólar, ¿sí? Que era como lo que se manejaba comúnmente. Acá eran monedas de 200 pesos o inclusive ya de pronto se estaban manejando más las de 500, ¿no? Y esa fue como la última vez que yo pude decir que jugué. Sí, yo me acuerdo que no era barato. No era barato. Pero eso sí, cuando era pequeño, si al caso yo alcancé a jugar esta Eva, maquinita ¿qué hace también. Blanca ahí? ¿Qué hace Blanca ahí? ¿Qué hace Blanca ahí? Sí, oiga, otro ejemplo de reciclaje, no solo reciclaron personajes, perdón, del mismo juego, sino ya trajeron de otros, o pues bueno, una referencia, un homenaje, como queramos verlo. Es Blanca ahí, que se llama Blutch. No sé si
quizás esté basado en algún personaje del cómic original, pero pues sí, básicamente cuando apenas lo veíamos, lo primero que se nos venía a la cabeza era pues el señor Blanca, personaje de Brasil de Street Fighter, ¿no? Pues igual, obviamente Capcom se podía tomar Pues las licencias. licencias, ajá, Sí. precisamente como era un juego de Capcom, entonces también se podía tomar esos atributos, como ya dijimos, la especial de Mustafa, Hablando de reciclaje ¿sí? y ambientalismo. Ujú. Ay, ay, Dios mío. Uy, no, esto ya se está como llenando de gente. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esto? Ah, bueno, no, pues obviamente Yo no. tengo otra, Ah, otra anécdota. vale, vale, vale. Y es que precisamente hablando de estas experiencias en maquinitas, porque pues, aunque siempre nos gustaron los videojuegos, no era que yo pasara mucho tiempo en las maquinitas jugando, pues no era caro y pues realmente a uno no le auspiciaban esas actividades, entonces tocaba medio escapado. Pero yo sí recuerdo que con mi primo Andrés, saludos, yo sé que nos está escuchando y viendo. Él pues era algunos años mayor y tenía su grupo de amigos con quienes se reunían siempre en la esquina de la casa. En esa tienda estaba este arcade. Y yo recuerdo que una noche estaba todo el grupo reunido jugando y yo estaba como observador únicamente, pero ya casi que con el jefe final se estaban acabando todas las monedas. Ese día era mi cumpleaños, me habían dado una mesada pues que yo tenía todavía guardada, y justo en el momento en el que se estaba perdiendo la batalla contra el jefe final, de la nada yo metí mi monedita, llegó Mustafa botando bazucazos y finalmente se logró llegar a rescatar el juego. Fue la primera vez que lo vi y pues obviamente me convertí en el héroe. Yo creo que yo tenía unos 9 años, pero fue un cumpleaños que nunca olvidaré. Y esa palabra rescatar. ¿Qué tipo de establecimiento era ese, arquitecto? Era tienda de barrio, era una cigarrería, digamos. ¿Y habían varias consolas o esta era la única? Arcade, perdón. Solo estaba esta. Ok. Solo estaba esta porque era un lugar no muy grande. Pero se tomaban la licencia de tener este tipo de gabinetes allá. Esa palabra rescatar Es que el siempre. alcance que tenían, Ah, perdón, qué pena. Que la palabra rescatar siempre. sí. Yo creo que mucha de la terminología que nosotros tenemos se la debemos a Super Mario. Sí, hasta el día de hoy seguimos usándola, ¿no? ¿Qué iba a decir yo? Ah, por Dios. Upa, me están dando duro. Bueno, entonces, sí, este juego entonces, como ya lo dije, salió en el 93, mismo año en el que salió Punisher, del cual ya estuvimos haciéndole su juego. Bueno, creo que acá viene una segunda parte de este jefe. Ya le hicimos su gameplay a The Punisher, de hecho estuvieron como a la par. Lo chistoso es que sí, repito, yo nunca vi a The Punisher en ninguna maquinita acá. Realmente el único que vi fue este. Como ya lo dije en ese programa, tampoco vi máquinas como pues, la de Tortugas Ninja, la de X-Men, bueno, las de Konami, por decirlo así, porque también tenían a los Simpsons, ¿no? Konami y Capcom se daban durísimo en esta época, esa competencia feroz con quién sacaba el mejor beat 'em up. Yo creo que Konami le ganó a Capcom en cuanto a lograr hacer que sus máquinas tuvieran muchísimos personajes, eh, que se pudieran jugar hasta cuatro. Sí, lo cual pues no pudo hacer Capcom. Creo que lo máximo que alcanzó fue precisamente a los tres que se pueden en este. Pues bueno, ya sería revisar otros casos con las demás licencias que alcanzó a tener Capcom, ¿no? Yo quiero saber qué dinosaurio es este que nos está partiendo la madre. Bueno, es interesante porque si bien en los sprites no está mencionado como ningún dinosaurio, la figura que podemos ver es un Paquicelafosaurio, más conocido como el dinosaurio cabeza gruesa, y era famosísimo porque en esa estructura craneal que le vemos en la cabeza podía llegar a tener hasta 30 centímetros de grosor.
Entonces, imagínense el cabezazo, por eso casi los mata, que les pudo haber pegado este dinosaurio. Bueno, ahí, Bastante, bastante complicado. ahí estamos viendo que todo se está descontrolando fuertemente y es que después de haber salvado como la incursión que estuvo en el taller de Mustafa y Jack, pues apareció una persona que decía, oiga, pilas que hay un científico en una aldea que está haciendo de todo, la está incendiando y pues, ¿por qué no van e investigan? Y nos encontramos con este científico que pues está haciendo experimentos y él mismo logró convertirse o hacer una fusión con uno de estos dinosaurios. ¿Qué iba a decir yo? Entonces nos seguimos adentrando prácticamente en las entrañas del laboratorio de este científico. Qué pena la No, 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 intromisión. no, no, no hay problema, no hay problema. Lo que sí iba a decir era que ya hemos visto otros casos también muy clásicos de lo que se conoce como el fuego amigo, lo acabamos de ver ahí en pantalla, precisamente. Qué pena, ahí esos golpes que le he dado. Pero es que ¿quién lo manda a atravesarse? No, mentiras. Hágase el marica. No, mentiras. Language. Bueno, sí. Bueno, ¿qué más iba a decir yo al respecto? Bueno, entonces, el juego salió en el 92 en Japón, en el 93 ya para el resto del mundo, y al año siguiente salió su segunda parte. Hay un segundo Kylax y Dinosaurios llamado The Second Cataclysm. Upa, upa, upa. Y pues bueno, tiene de particular que este juego que estamos viendo en pantalla está más basado en la historia contada en los cómics de Xenozoic Tales. No tiene mucho o prácticamente no tiene nada que ver con lo que fue la serie animada de televisión, pero a partir de la serie animada de televisión, una serie por cierto que fue producida por este señor Steven de Souza, pues bueno, para aquellas personas que están un poquito adentradas en lo que es el cine de acción, Steven de Souza pues prácticamente fue el director de clasicazos como Comando, como Duro de Matar, Die Hard. Y pues bueno, también fue el que hizo la película esta de muy mala reputación, la de Street Fighter, que bueno, pues tiene su encanto, pero bueno, luego hablaremos de esa película si viene al caso. Entonces Steven de Souza produjo la Todos serie se odian, animada. pero yo a ti te quiero. Produjo la serie animada de Kylax y Dinosaurios. Entonces podemos ver como de cierta forma esa relación que siempre tuvo con lo que fue Capcom, ¿no? El señor este de Souza, ¿no? Entonces, a la par de la serie de televisión salió este juego, pero este juego, repito, tenía más que ver con el cómic, tanto la historia, los personajes y demás. Y ya a través o a partir de la serie de televisión, de la serie animada, fue que salió el segundo juego. Un juego que salió para el Sega Mega CD en el 94. Y pues claro, cuando la gente vio el nombre, uy, Kylax y Dinosaurios 2, pues se imaginaban que era una joya de este mismo tipo. Y pues bueno, aprovechando la calidad gráfica del Sega Mega CD, pues sí, el juego tiene muy buenos gráficos, pero ya se sale totalmente de lo que es este juego original. Ya no es un beat 'em up, ya pasa a ser más o menos como un FPS, pero sobre rieles. ¿Mm? Muy repetitivo. De hecho, pues ahí es donde vienen como las grandes quejas y lastimosamente eso como que terminó de hundir lo que era la reputación, ¿no? Un juego hecho por Rocket Science Games, una empresa, pues sí, o sea, no tuvo nada que ver Capcom en el desarrollo de ese segundo juego. Así como a modo de dato curioso, en el equipo creativo, en el equipo programador de ese juego, del segundo juego de Calyx y Dinosaurios, estuvo nada más y nada menos que el señor Elon Musk, ese magnate de hoy en día. Salen los créditos del segundo juego, no de este, que quede muy claro, ¿sí? No vayamos a meter a ese señor acá. Vemos unas paticas, creo que este es el dinosaurio más gigante que hay en este juego, si no estoy mal. ¿Y de qué serán esas Sí, paticas? Pues, eh, ¿cómo se la dona? Ya. eh, Ay, antes que madre. nada, quisiera decir que he tenido la desgracia de jugar el Cadillac Dinosaurio 2 y
qué juego tan feo. No me parecieron ni siquiera los gráficos así impresionantes o algo así, pero nada, antes que nada quería decir eso. Bueno, dinosaurio, como les dije, es un saurópodo. Como ya les dije al inicio, no tenemos como claras las razas de los dinosaurios. Y de hecho, algo que es bien interesante es que los dinosaurios del juego están completamente basados en los diseños del cómic. Entonces, aquí podemos ver el arte de nuestro amigo Mark Schultz en estos dinosaurios. Como les dije, esto es un saurópodo, es un apatosaurio, aunque en esa época también era conocido como brontosaurio. Hace muchísimos años hubo como una confusión que decían que era el mismo, que no era el mismo. Luego dijeron, no, el brontosaurio no existió. Todos los dinosaurios saurópodos de esta rama van a ser conocidos como apatosaurio. Más o menos creo que en el 2015 se dijeron, no, venga, estos dinosaurios son diferentes, uno es más robusto que otro. Ahí está como una pelea, como les digo, si bien la paleontología es una ciencia que ha avanzado muchísimo, pues también hay como controversias en algunas localizaciones de algunos dinosaurios. Entonces, esto es un ¿Qué tal saurópodo esto? sin raza en específico, el cual más o menos vemos que tiene entre 20 y 30 metros, que era lo que medía el apatosaurio. Y un dato curioso, el saurópodo más grande que se ha encontrado, hay dos que se disputan ese título. Uno es el Patagotitán y el otro es el Argentinosaurio. Medían más de 35 metros de largo cada uno. Yo Ok, ok, quiero, ok. yo quiero hacer una mención especial a la dirección de arte de este juego. Les comenté iniciando que el cómic original es en blanco y negro, entonces eran tintas, negro sobre blanco. Pero díganme si no es hermosa esta paleta que tenemos acá, no es el típico bosque con árboles verdes y troncos marrón, sino que tiene una paleta ocre hermosísima que contrasta con los colores de los personajes principales. Qué buen diseño, me quito el sombrero. No, es que si en algo era fuerte Capcom, era en lo que era diseño de personajes, colorimetría y todo. O sea, de hecho también, pues como ya lo hablamos en el juego de Punisher, famosísimos por el tamaño de los sprites. Entonces, aquí vemos parte de eso. Y como les digo, los diseños de personajes están 100% basados en el cómic de Mark Schultz, que si bien a un inicio salió en blanco y negro, también después se publicó a color. Sí, este jefe siempre me va a recordar también un subjefe de Mega Man, del juego de Mega Man X2, si no estoy mal, que básicamente es como del mismo tipo de jefe en el cual es como un parásito bueno, utiliza el cuerpo de otros ¿para qué? Para, pues, hacer de las suyas, ¿no? ¿Alguna reminiscencia, o alguna referencia de dinosaurio? ¿Confirmamos gameplay No, no veo por qué no. de Mega Man? No veo por qué no, no veo por qué no. Señor Moreno, ¿alguna similitud de este dinosaurio con alguno de nuestra realidad, de nuestro universo? No, señor, esto ya básicamente es un mutante, entonces no está vinculado con ningún tipo de dinosaurio. Y de hecho, pues algo que podemos ver es que es característico es que aquí los dinosaurios eran bien reptiloides, por así decirlo. Entonces aquí tenemos como un reptil mutante que ya no tiene Hmm. nada que ver con los dinosaurios. Miren cómo Sí, ese es que alien o lo que sea pasa de uno en otro, sí, de uno Es a un otro. mutante, no son aliens, son mutantes. creo que puede comerse el pastelito su merced. Y bueno, ¿qué más? Yo iba a decir otra. Bueno, algo que puedo decir del juego, pues obviamente para mí sí. Yo creo que concuerdo con el señor Moreno. Este es el juego que más he jugado de este tipo, a decir verdad. De hecho, cada vez que yo tengo la oportunidad no sé, de tener una nueva consola y todo, yo busco la forma de acceder a este juego, jugarlo de alguna forma posible, ¿no? Recuerdo mucho que apenas adquirí mi PSP, lo primero que hice fue, pues, obviamente instalar este juego. Y repito, por esas restricciones de los derechos de la palabra Cadillac y todo, conseguir el juego en su forma original es muy difícil. Y como no hay ports ni nada, pues uno tiene que recurrir a otros medios poco, pues, legales
para poder revisitar esto, pero Le llaman Jack Sparrow. le llaman Jack Sparrow, Jack Tenet como el de acá del juego. Ya estamos llegando prácticamente al final. Creo que si no estoy mal, este es el último, el penúltimo tablero o stage o como queramos llamarlo. Yo qué iba a decir. Bueno, pues sí, obviamente comparto. Perfectamente puede estar en mi top 3 de beatemaps de toda la historia. No, no, voy a decirlo, sí, es el mejor, es el que más he jugado, el que más disfruto, el que me parece más completo. Pues obviamente tiene todos esos digámoslo así, todas esas cosas que hacen que la jugabilidad se equilibre, ¿no? Yo siempre, ustedes lo saben muy bien, me he quejado de cómo es posible que haya enemigos en este tipo de juegos que se pueden cubrir y cosa que uno no lo puede hacer. En este juego ese cae y eso siempre va a traer un problema porque en otros juegos en los que uno sí puede cubrirse, pues uno ya está acostumbrado a no hacerlo y es difícil adaptarse a esa mecánica, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Lástima que, por ejemplo, la escena del Cadillac, que fue el tercer tablero, solo es única, solo es una, solo se queda ahí, en ese tablero, y ya me hubieran gustado más fases de ese estilo, sí, pues porque por lo menos le dan un aire fresco al estar aquí, pues dando golpes a diestra y siniestra, ¿no? Y pues bueno, también tenemos como las clásicas cosas que hacen parte ¿de qué? De la jugabilidad, la comida, el poder correr, el poder hacer como los movimientos especiales. De hecho, sí, acá tenemos las combinaciones de botones que permiten hacer, por ejemplo, el girito este de Hannah o, o la chilenita de Jack, que precisamente ahorita estábamos hablando de eso por fuera de grabación. Señor Alejandro, ¿usted opina lo mismo de este juego? ¿Para usted este es el mejor que puede haber de todos en la historia del mundo mundial? Estoy totalmente de acuerdo, aunque en tiempo, horas, minutos de juego, tal vez se los haya dedicado a las tortugas ninja, Turtles in Time, pero pues por la facilidad de que la podía jugar en mi casa en un Super Nintendo, pero de que este es el más legendario y el mejor en su género, pues no, no me quedan dudas. Oiga, Oiga, y ya usted que dice algo muy interesante. Ay, perdón, qué pena. yo creo que íbamos a hacer la misma pregunta, que me parece interesantísimo y rarísimo que este juego no tuvo port a Super Nintendo. ¿Sería que los problemas de licencia están desde el principio del lanzamiento? Es que es rarísimo no ver ports de este juego en ninguna consola. O no sé si habrá alguna, la desconozco, la verdad. Yo creo que la potencia del Super Nintendo no da para esto. Sí, pues acá vemos la típica escena en el ascensor que nunca falta en este tipo de juegos. Ahí puede haber muchos elementos en pantalla en este juego. Hemos visto en algunos casos muchísimos enemigos y no se ralentizaba para nada. Yo creo que no dieron con el chiste, por decirlo así, de programar este juego, porque inclusive el de Punisher, que es un juego posterior a este, sí pudieron hacerle un port, pues un port no tan bueno, pero pues igual se lo pudieron hacer ya para la Genesis, que es una consola que tiene pues mejor calidad y mejor procesamiento, ¿no? Que el mismo Super Nintendo. Pero no, puede que sí haya asuntos legales de uso del nombre por un lado, pero también yo creo que no se podía, no había la capacidad para ello, ¿no? Eh, pues bueno, repito, estoy hablando desde Pero el es que desconocimiento. el port de Final Fight es muy bueno. Pero tenía la restricción de no poder jugarse completo, o sea, con los personajes completos que había en el arcade, o sea, tocó quitar elementos, ¿sí? Que de pronto acá pues era más difícil, ¿no? No, y de hecho siempre que se hace un port, pues hay que quitar, hay que mochar vainas. Pero por eso me sigue pareciendo curioso, así fuera para jugar solo de a un personaje, que no haya habido ports de este juego para ninguna consola. Hmm. Algo que dijo el señor Siendo lo Alejandro, popular que es, ¿no? hmm, algo que dijo el señor Alejandro Pinillos que me quedó rondando en la cabeza es que sí, está el otro contendiente en la otra esquina, está el juego de Tortugas Ninja. Y pues bueno, yo he de decir que pongo este por encima de Tortugas porque infortunadamente, y he aquí la hora, hoy en día, en la que yo no he jugado Tortugas Ninja en maquinita. Y eso que ya han salido, pues bueno, son dos los juegos que sacó Konami. eh,
pero todo lo que yo jugué de Tortugas Ninja fue en consola, ¿no? Sí, prácticamente todos los que salieron para Famicom o para NES y el que salió pues para Super Nintendo. Pero sí, no sé, el señor Moreno, creo que el señor Moreno se alcanzó a jugar el de Maquinita, el Tortugas de Maquinita. Sí, señor, eso era lo que iba a decir. En Cafán Melgar estaba el arcade de Tortugas Ninja y el de Knights on the Round. Y el de los Simpson también estaba en Cafán Melgar. Y de hecho estoy seguro que en varios centros comerciales, Unicentro o algo así, habían varios arcades de esos originales. Porque sí llegaron a Colombia en su época. Y lo que les digo, yo los vi ya cuando eran retro. Pero tuve la oportunidad de ver esos arcades originales muy bien conservados. Y pues nada, la experiencia de jugar en maquinita es impresionante. Aparte que pues creo que eran máquinas con pantallas de 30 pulgadas. Unas consolas muy, muy bonitas, la verdad. Sí, yo creo que precisamente por eso es que no puedo poner a Tortugas por encima de este juego, porque este juego sí lo jugué muchas maquinitas, Tortugas infortunadamente no tuve esa experiencia, pero yo creo que Tortugas se queda fácilmente con el segundo lugar. Y pues bueno, obviamente tenemos que reconocer, por ejemplo, las nuevas ¿qué? Para usted. Ediciones, ¿no? Como el que salió unos años. ¿Mm? Para usted. Ay, yo qué... Que precisamente tenemos que decir que prácticamente hace parte de la canasta familiar de este podcast el Shredder's Revenge, el juego de las tortugas ninja que también es beaten up y producido por Dotemu. Correcto, correcto. Acabaron de agarrar un fósil. ¿Un fósil con qué forma? Es con forma de caracol. En este momento me corcha sobre qué especie podría ser, pero pues como le dijimos, son solo referenciales. Es un fósil genérico. No me acordaba que habían esos ítems en este juego. Sí, pues puede ser una monita, ¿no? Pues es que estos juegos están llenos de clichés y pues eso hace parte de su encanto. La diferencia está en cómo se usan esos clichés. Yo sigo impresionado con esas paletas. O sea, hemos estado en todo tipo de ambientes y locaciones y cada uno tiene su personalidad. Bueno, creo que ahora sí este es el jefe más difícil de todo el juego porque es un reciclaje y de hecho no es uno, no son dos, fueron tres como dice cierto vallenato, ¿no? Y esas personas que pueden pasar este juego así sin que les peguen una vez, los admiro mucho porque para mí es imposible lograr eso. Uy, por fin voy a poder jugar con Mustafa, oiga, que no lo habían soltado en todo este rato, ¿no? Lo que podría hacer es rotar el control también. Una falda para la niña. Pues ahí salió una niña precisamente. Em, estos dinosaurios, ¿qué parecen? No, pues es que no todos son dinosaurios, lo que le digo. O sea, realmente el juego está realizado en la época que los dinosaurios eran reptiles y pues básicamente son como reptilianos. Parecen más los caballeros del abismo que dinosaurios como tal. Bueno, es cierto eso. Ese cuento de los reptilianos también puede tener cabida en esta historia perfectamente, ¿no? Si hablamos de evolución y demás cositas así por ese estilo. Pero sí, acá tenemos estos que no dejan de moverse. Y repito, la potencia gráfica que sacaba la placa de Capcom es para poder generar todo este tipo de efectos, todo este tipo pues de velocidades y que el juego no se ralentice, pues obviamente una maravilla gráfica que quizás haya sido muy difícil replicar en otro tipo de consolas. Y vea, pedí tanto a Mustafa que ya me quebraron por ella. En fin, Mijin, Obviamente, también hay que decir que el hecho de que esté, eh, pues el juego también, pues desarrollado, no quiere decir que incluso la misma maquinita le cueste cuando hay muchos elementos en pantalla, cuando hay efectos de transparencia. A veces vemos que el frame rate como que le duele, pero eso no afecta la jugabilidad, lo cual es de verdad un logro técnico. Lysor, sí. Y por eso nos matan tanto a veces. Bueno, algo que también es muy válido mencionar muchísimo es que pues obviamente estábamos justo, este juego surgió o salió justo en ese apogeo, en esa época dorada de los dinosaurios en los medios de comunicación,
Sí, pues obviamente ya teníamos películas, pues Jurassic Park, que inclusive el señor Moreno ahorita mencionaba, ya uno no puede decir Jurásico perfectamente sin poner esa pronunciación por encima, ¿no? ¿Mm? Señor Moreno, ¿de dónde parte su afición a los dinosaurios? No, básicamente, no lo he dicho, pero siempre he sido un entusiasta de los dinosaurios, básicamente desde que los vi por primera vez. Y de hecho, el primer dinosaurio, como muchísimos de nuestra generación, lo vi en la película de King Kong. Entonces, ver esa pelea de King Kong con el tiranosaurio a mí me rompió la cabeza, de hecho, en blanco y negro, en ese stop motion precioso. Y de ahí para adelante, pues los dinosaurios empezaron a poner de moda ya con la película del Parque Jurásico, aunque como ya les dije, debería ser Parque Cretácico, porque casi todos los dinosaurios que aparecen en esa película aparecieron fue en el Cretácico. Y de hecho, pues era bien interesante que ahorita es del común poder ir a cualquier librería y conseguir material, mirar en internet, documentales. En nuestra infancia no había información de nada, entonces cada reportaje, yo tengo todavía en una carpeta con recortes del periódico de cada que se mencionaba un dinosaurio en las noticias, por así decirlo, que aparecía una noticia de un dinosaurio, hacían un descubrimiento o algo así, yo recortaba y me hacía una carpeta. Obviamente ya con el boom de Jurassic Park, la dinomanía empezó a lo grande. Entonces ya juguetes, libros, ¿qué más llegaron? Ya aparecieron muchísimos documentales. Y de hecho también me acuerdo muchísimo los documentales de Señal Colombia, esta gran serie llamada Cosmos de Carl Sagan, tenía unos buenos capítulos dedicados a dinosaurios y por su parte Disney también tenía documentales animados. Entonces a mí siempre estos series me llamaron muchísimo la atención hasta que básicamente, como les digo, pasaron de ser como, están como muy metidos en el ADN y yo creo que no hay niño que no le gusten los dinosaurios, es que realmente son unos seres maravillosos y haber podido compartir precisamente con ustedes dos, haber ido al museo, haber ido a ver esos fósiles y todo eso, ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Sí, pues, comparto el mismo parecer al respecto de lo que fue esa visita al Museo de Historia Natural en Los Ángeles, si no estoy mal. Y ver, pues, obviamente los dinosaurios en su esplendor, porque, pues, bueno, yo creo que yo nunca había visto eso por acá, por estos lares, salvo, recuerdo mucho también una exposición que hubo en Buenos Aires cuando estuve por allá de dinosaurios en la Patagonia, unos, bueno, modelos, estatuas que hicieron a escala real en un parque. Esas también son bastante inolvidables. Me acordé también de la serie de Señor. dinosaurios, no, mejor dicho, No, había No, de de eso hecho, todo. adelante Alejandro. precisamente, oiga, Perdón, porque perdón, perdón. porque me pinchan las costillas. Para que hable, para que hable. Le está dando la No ve que palabra. no ve que soy hipersensible. No, que precisamente yo aquí recordando cuál editorial o quién lanzó esos modelos de esqueletos de dinosaurios que salían en fascículos periódicos, me llegó un flashback de eso muy, muy, muy pesado. Incluso esos eran los que brillaban en la oscuridad. De ¿Estoy hecho, bien? los tengo acá en mi colección. Hace ¿Se viene el video parte. review? Si quieren, lo podemos hacer sin ningún problema. De hecho, desafortunadamente, la colección completa no llegó a Colombia. Llegaron algunos capítulos sueltos, algunos fascículos. Pero ese legendario fascículo número uno, con las gafas de dinosaurio, con el póster del iguanodont y con la cabeza del tiranosaurio que alumbraba en la oscuridad, hacen parte de mi colección en este momento. Y de hecho, aunque era muy difícil y lo curioso de estas colecciones de Salvat, creo que era, en esa época no creo que fuera Salvat, pero es que el primer fascículo podía valer 2.000 pesos, el segundo 3.000, el cuarto 10.000 y así fueron incrementando hasta que fue imposible seguir haciéndola. Y como les digo, no creo que haya llegado completa a Colombia, pero básicamente tengo un buen
número de esos tomos. Y de hecho, hace poquito, rememorando mis fascículos, como les digo, la paleontología es una ciencia que ha avanzado muchísimo y ya muchísimas de las reconstrucciones, de la información, de los datos, han quedado en el pasado. Entonces es una ciencia que se ha ido adelantando. De hecho, yo tengo varios libros también de los que tenía en mi infancia, reconstrucciones y todo este tipo de cosas y ya, aunque siguen conservando, o sea, siguen siendo como materiales de apoyo muy bonitos de lo que se conoce como, se me fue ahorita el nombre, como bueno, de estas reconstrucciones paleolíticas, paleoarte se llama eso, ya me acordé. Entonces sigue siendo como el vintage, estando muy de moda. Perdón, me emocioné y me atoré. Entonces, pues nada, conozco muchos paleontólogos que siguen conservando esa enciclopedia, que era una enciclopedia de 7 tomos. Eran más de 200 fascículos. Pero pues yo puedo decir que tengo por lo menos 30. Oiga, qué mala costumbre esa de lanzar colecciones cuya primer número es casi regalado y después se vuelve casi que imposible de coleccionar. Eso nos sigue sucediendo hoy en día con las colecciones de cómics, que no debo decir que sea muy cara, pero mantener esos ritmos es muy fuerte. Pero se han incrementado también muchísimo en los precios. O sea, la primera que salió era un precio muy asequible y ya las que están saliendo, pues se duplicó el precio básicamente. Pero sí, yo creo que esa dinomanía tiene mucho que ver con, lo hemos hablado aquí frente a nuestros micrófonos, sobre cómo es el fandom, el coleccionismo, y es que la primera vez que, no sé, que vimos a Spider-Man e hizo clic o algo por allá estalló en el fondo de nuestros cerebros, creo que es un viaje que ya no tiene retorno, o sea, y siempre tenemos que hablar del pre-internet, ustedes dirán que es un tema muy recurrente, pero es que así es, y así es como se van realizando pues como que se van alimentando esas fanaticadas y pues es hermoso. No, es que básicamente lo que yo les digo, o sea, mire, yo me acuerdo que en un canal de la Perubólica, no me acuerdo cómo se llama este canal del que salen varios memes, a medianoche daban documentales y daban uno que se llamaba Paleomundo. Lo daban todos los días a las 12:30 de la noche. Yo me trasnochaba hasta esa hora para poder ver los capítulos de ese programa. Era un canal cultural, como digamos el Señal Colombia de aquí de Colombia. Era un canal cultural peruano y ahí daban varios documentales y esa serie de documentales los daban a las 12:30 de la noche, teniendo que madrugar al colegio y todo. Yo me quedaba despierto para poder verlo. Entonces, básicamente no había información, no había nada y de vez en cuando uno que podía cazar alguno que otro documental en uno de estos canales o en la televisión. Entonces, básicamente, cuando llegó no sé, Dino Furor, se me olvidó ahorita Dinomanía, cómo fue que estábamos dije. diciendo. No, la dinomanía, pues era interesante poder ver libros. Y de hecho, yo tengo el coleccionable, que de hecho también ese se podría hacer una review. Sacó gelatina gelada. Cuando la gelatina gelada estaba muy, muy en lanzamiento, sacó un coleccionable hermoso. De hecho, varios coleccionables hay de dinosaurios. De hecho, también los cereales. Tengo una de Chocapic muy bonita. Que eran con stickers muy grandes. Epa, Generando epa, como epa, epa. Trauco. generando como un Eva. afiche, un póster de dinosaurios. ¿Qué tal la Bueno, atrevida? los dejo para que lo sigan Es que ya es cascando. el jefe final, entonces nos emocionamos. Mi perro Queríamos estúpida. pelea de gatas, pelea de gatas. De los pelos, de los Perdón, pelos. señor Moreno. Pues siga, señor Bernal, qué pena. Señor Moreno, ok. Eh, No, aquí estoy, pero pues aquí los doctores me quedo hablando solo. no, pero es que es el No, yo jefe estaba en el final. calor de su relato.
de su pornografía en la perugolita. Oiga, pero señor arquitecto, contrólese, por favor. Pero es la dinopornografía. Bueno, esto ya quedó. Oiga, este jefe final siempre me pareció muy breve, o sea, a comparación de, por ejemplo, los tres Tan fácil que bicharracos con hasta los me que dio en nos la jeta a enfrentamos. mí. Pues sí, es que yo quería la gloria eterna. Brille para Em, él. em, ¿Yo qué iba a decir? Yo iba a mencionar algo importante. Bueno, sí, obviamente, gracias a ahorita que al señor Moreno, pues que de vez en cuando nos ponemos a hablar de estos temas así, que estamos jugando y me surgen preguntas y todo. Los adelantos científicos ya han dicho muchísimas cosas nuevas de los dinosaurios, que obviamente ese parentesco tan cercano a lo que son las aves, que pues los dinosaurios no necesariamente tenían pues escamas o cosas por el estilo, sino plumas más bien. Bueno, muchísimas cosas que han cambiado hoy, pues gracias a la ciencia, sobre lo que es la imagen o la concepción de un dinosaurio moderno, ¿no? Bueno, estamos viendo acá el final, la típica caminata con el atardecer de fondo de Mustafa y de Mes. No sé cuántas veces ya he visto este final en mi vida, demasiadísimas, pero uno no se cansa. Yo no sé en qué radica ese encanto de este tipo de juegos, como que sean cooperativos, que sean juegos de una sola sentada, que uno pues pueda terminarlos ahí como en menos de, bueno, no sé cuánto nos tomó, pues disculparán lo poco, lo poco, no, por no decirlo muy mancos que somos, como lo poco habilidosos que podemos ser. Nos tomamos un poquito más de una hora terminando el juego, pero sí, son juegos que perfectamente en una tarde uno puede terminar dos, tres juegos de estos sin ningún problema, ¿no? Y yo creo que es como los que más disfrutamos, se salvo otros tipos de juegos, Mario Kart y todo eso. Creo que los que más he jugado con mis amiguitos aquí presentes es precisamente todos estos beat 'em ups. Y, y ya. Algo que antes de que antes de que el atardecer consuma las últimas horas del día, no comentamos que precisamente el personaje que estamos viendo aquí en pantalla, que es el Mes Obradovich, es un personaje original para el juego, que es el Fortachón. Y si me lo permiten, yo diría que es el que menos tiene encanto, porque precisamente no hizo parte del cómic original y pues no tiene, no estuvo bajo la pluma de el Claro gran que Schultz. Claro que dentro de lo que yo sé de los jugadores profesionales, ese es el predilecto de ellos en este juego. Bueno, y esto fue básicamente todo. Todo lo que podríamos hacer al respecto de este juego. Les agradecemos mucho a ustedes, a nuestra querida audiencia, al haber visto este gameplay completo. Esperamos traerles muchos más. Obviamente disculparán nuestras habilidades aquí a los mandos. ¿Qué más podemos decir? Obviamente estamos al tanto de cualquier comentario, cualquier sugerencia que ustedes quieran dejarnos como comentarios en nuestras diferentes redes sociales, que por cierto, alguien me podría recordarlas cuáles son, señor arquitecto, como es costumbre, por favor. Sí, señor, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como Agenda de Extinción sin la E inicial y nos pueden ver y escuchar en Spotify, en YouTube y en Evox. Muchas gracias y obviamente quedamos pendientes de cualquier cosa que ustedes, nuestra querida audiencia, pues quieran también contarnos sobre cómo fue, si jugaron esto en maquinitas en su época, en esa gloriosa década de los 90 que prácticamente este podcast se trata más que nada sobre eso. Obviamente traeremos pues juegos más modernos, más cercanos, más contemporáneos eh, a nuestras épocas. No sé si el señor Moreno tenga algo adicional que decir como para cerrar este programa. Tantas cosas que tengo para decir que de hecho creo que me voy a extender un poquito en la despedida. Ok, bien pueda. Eh, Nada, primero que todo, la editorial que sacó esta enciclopedia de dinosaurios fue Planeta de Agostini, era la que traía las colecciones, y de hecho apareció en 1993. Estoy dándola aquí, tengo el tomo en mi mano.
En Colombia se publicaron 5 volúmenes, que eran de los capítulos 40 al 52, o sea, se publicaron 52 entregas, pero en España estoy revisando que fueron 8 volúmenes, entonces tuvieron que haber sido aproximadamente pues 80 o más, 90. Y pues nada, o sea, los dinosaurios siempre han sido seres que causan fascinación. Y de hecho me quedo con muchísimos datos, pero pues debido a lo frenético del gameplay no se pudieron como sacar adelante esos datos. Y pues de hecho tampoco aparecen tantos dinosaurios como uno esperaría. Entonces, pues nada, los dinosaurios hacían ruidos. ¿A qué nos referimos cuando nos los mencionamos como dinosaurios no aviales? Y, por ejemplo, si eran o no de sangre caliente, serán dudas que escucharán en otro gameplay o la próxima vez que tengamos la oportunidad de hablar de dinosaurios. Me quisiera ir con un dato, otro dato curioso, que es, por ejemplo, ¿sabían ustedes, y no es de dinosaurios, que hablando en líneas de tiempo otra vez, la reina Cleopatra está más cercana de tomarse un café con el señor Alejandro Pinillos que haberse tomado un café, la reina Cleopatra, con los que construyeron las pirámides? Wow, increíble. La pirámide de Giza se construyó aproximadamente en el año 2560 a.C. y Cleopatra reinó aproximadamente del año 51 al 30 a.C., lo cual quiere decir que Cleopatra vivió 2500 años después de la construcción de las pirámides y nosotros estamos a 2050 años de su época. Vea, pues, muy interesante. Y otro dato, no me puedo ir sin botar otro dato, que usted que nombró a los dinosaurios emplumados, realmente estas no eran plumas, eran protoplumas, porque ese tipo de filamentos se desarrollaron antes de que, digamos, los dinosaurios aprendieran a volar. Porque sí, las aves son dinosaurios. O los dinosaurios son aves. No, mentiras, no todos los dinosaurios son aves, fue lo último que aprendí en nuestras charlas. No, Hmm. no todos los dinosaurios son aves. De hecho, es un término bastante errado de su parte. Y de hecho se distinguen, hay dos distinciones muy grandes entre lo que son los dinosaurios aviales y los no aviales. Y los que son los no aviales, generalmente se puede decir que son todos los dinosaurios que se extinguieron en el Cretácico. Los dinosaurios aviales son todos los dinosaurios que sobrevivieron a esta gran extinción y evolucionaron en aves. Ujú. Ah, pues buenos datos. Muchísimas gracias, señor Moreno. Pues esperamos poder oír más sobre su afición, sobre sus conocimientos, esos datos curiosos que me parecieron muy interesantes, muy sorprendentes hasta cierto punto. Y pues bueno, señor Moreno, muchísimas gracias por su compañía, por todas sus palabras, por todos esos comentarios muy ilustrativos. También aquí a mi compañero señor Alejandro Pinillos, aquí que nos acabaron acá de dar duro, ahí como para ya cerrar el programa. Entonces, señor Moreno, hasta luego, señor Alejandro Pinillos, adiosito, y también a ustedes que nos están viendo y escuchando, también un plácido día. Hasta luego. Chao. Hasta luego, los tiburones son más antiguos que los árboles. Hasta luego.